Bueno, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial para nosotros. Bienvenidos a ENIT, a Innovate Business School y a nuestras sesiones de Open Class. Cuando conocimos a Adrián, nos pareció increíble que fuera un tipo tan cercano, teniendo la responsabilidad que tiene dentro del Parlamento Europeo. Adrián es el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, aparte de eurodiputado por Renew Europe de Ciudadanos, el partido de la ciudadanía. Y, y lo que más nos gustó cuando charlamos con él eran las ganas que tiene Adrián de contar por dónde va la transformación digital y sobre todo por dónde va su regulación, ¿no? Que es un poco el ámbito de trabajo de Adrián. Para nosotros fue oro puro tener unas conversaciones de varias horas con él preparando esta Open Class, porque la visión de las instituciones muchas veces es muy importante, Adrián, y muchas veces, como comentábamos antes entre bambalinas, no se cuenta todo lo que hacéis y al final sois los estamentos que estáis liderando la jurisprudencia que se aplica a nivel global y el resto de los estados de la Unión. Así que te lo he dicho muchas veces en privado, va por delante el agradecimiento, es un verdadero orgullo para nosotros poderte tener aquí hoy poniendo claridad y negro sobre blanco en aspectos que a los que estamos en el mundo de la tecnología, pero desde el lado del usuario o del productor o del dinamizador del sector, son informaciones que nos vienen muy bien porque podemos afinar productos, servicios, incluso nuestra manera de operar con nuestros clientes, tanto en el mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, del blockchain y de todas las materias que caen por dentro de vuestro ámbito. Así que muchas gracias, Adrián, bienvenido. A todos los asistentes, bienvenidos. Podéis levantar la mano y al final podréis preguntar a Adrián todo lo que necesitéis. Estuvimos comentando. Lo siento. Tenéis una opción, bueno, de todos modos en el chat también os lo explicaré, tenéis una opción, abajo en la pantalla hay una zona que es preguntas y respuestas, podéis, si tenéis alguna cuestión, podéis escribir las preguntas ahí y una vez que Adrián termine su exposición os responderemos a las cuestiones. Para nosotros lo ideal es que levantéis, si podéis, levantéis la mano y hagáis la pregunta con audio y vídeo, ¿vale? Y nosotros os ascendemos a panelistas y así es mucho más interactivo. Pero lo que comenta Estefanía, si alguno no tiene audio activado o no puede activar el vídeo, puede dejárnosla por preguntas y respuestas. Así que después de la parte operativa y de la bienvenida, Adrián, reiterarte el agradecimiento. Esta es tu casa desde hoy. Aquí nos tienes para lo que necesites. Estefanía y yo pasamos las cámaras a oculto para que realmente se vea toda la parte de tu presentación. Así que adelante. Puedes compartir la pantalla también cuando quieras. Bueno, mil gracias David, mil gracias Estefanía y también muchas gracias a ENIT Business School y a Miguel Ángel García, que es uno de vuestros profesores, que es la persona que me habló de vuestros programas y que he estado además mirando con mucho detalle y como muy bien ha hecho David, cuando estuvimos revisando todas las opciones que vosotros proponíais del mundo digital, de este mundo digital en el que hoy vivimos, yo ahí vi un hueco en la parte legislativa, ¿no? Porque al final es cierto que el mundo digital avanza a una velocidad a la que la legislación no consigue ponerse a la altura, pero también es cierto que en la legislatura en el Parlamento Europeo en la que estamos ahora mismo, que empezó en 2019 y va hasta 2024, nos estamos centrando prácticamente en conseguir que esa transformación digital no solo sea a nivel innovación, desarrollo económico empresarial, sino que también sea a nivel legislativo. Voy a no ser muy técnicos, voy a dividirlo un poco en tres partes, luego ya podremos debatir un poco las dudas que tengáis. Aunque me vaya a centrar en la legislación europea y sabiendo que también muchos de vosotros no sois de un país miembro de la Unión Europea, es importante que lo sepáis porque la Unión Europea siempre que legisla estos grandes elementos, como pasó con la protección de datos, con el copyright, al final genera una ola, como una bola de nieve que acaba llegando al resto de países del mundo, ¿no? Estados Unidos, China, países de Sudamérica. Al final la Unión Europea tiene esa capacidad cuando legisla temas de tanta importancia como este. Bueno, lo primero que os voy a contar un poco es el contexto, ¿no? Os pongo ahí la foto de Social Dilemma, que yo creo que muchos de vosotros habéis visto el documental, ¿no? ¿Qué sucede en el entorno digital? ¿Qué hacen con mis datos?
existe en los últimos años a esta parte ha existido un cambio de interpretación de las grandes compañías digitales, de las GAFAM, ¿no? Las voy a mencionar más de una vez, Google, Amazon, Facebook, etcétera, porque existe una creciente preocupación de los ciudadanos, las empresas, las administraciones, de que tenemos una especie de pérdida de control sobre nuestros datos, nuestra información personal o empresarial o industrial, ¿no? La que básicamente es la materia prima de las nuevas tecnologías, o como habréis escuchado muchas veces, y yo lo uso a menudo, el petróleo, ¿no? Del siglo XXI, de esta nueva revolución industrial, que es una revolución digital que estamos viviendo. También existe una cierta preocupación cada vez mayor en Europa principalmente sobre nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de hacer que esas innovaciones cambien y se puedan transformar en tejido económico, ya sea a través de negocios, patentes, etcétera, y la capacidad que nosotros tenemos como Unión Europea, para competir con empresas extranjeras o con modelos sobre cómo debería ser la transformación digital de terceros países, ¿no? Como puede ser China y Estados Unidos. Y, por supuesto, también nuestra capacidad para cómo podemos regular de manera eficiente el entorno digital. Cómo vamos a regular los algoritmos, cómo vamos a regular el uso de esos datos de nuestra información, hasta dónde vamos a permitir a estas grandes techos, a estos grandes plataformas de intermediación, por ejemplo, de hasta dónde pueden usar mis datos para ofrecerme productos que se ajusten a mis necesidades o no. Estas son las grandes preguntas que lo que han provocado es un giro en el legislador. ¿Y por qué digo un giro en el legislador? Porque en la legislatura pasada, que fue de 2014 a 2019, todavía en 2014 las GAFAM no tenían esta percepción tan negativa en la opinión pública. Sin embargo, ha ido creciendo y cada vez se ve más y más que la opinión pública empieza a ser un poco, a tener dudas sobre realmente el objetivo de estas grandes empresas, qué van a hacer con nuestros datos, cómo está el mundo digital, qué pasa si meto mi tarjeta de crédito en mi teléfono o si alguien me va a robar los datos o mis mensajes de WhatsApp. Y ya sabéis cómo son los políticos, o somos, yo suelo decir eso porque a veces no me siento uno, pero al final, cuando tenemos ese run en la opinión pública, en la ciudadanía, al final nosotros reaccionamos e intentamos regular, ¿no? Esto también va por la parte del mercado, de la competitividad. El objetivo a la hora de poder innovar, de que los ciudadanos, las empresas, las administraciones puedan también ser miembros activos, productivos y que también puedan monetizar en muchos casos esa transformación digital, se tiene que basar desde una perspectiva europea en 3 elementos claros, que son la protección del usuario, liderar las normas a nivel global, es decir, la legislación, que es donde nos vamos a centrar hoy, y sobre todo situar al ciudadano en el centro del desarrollo del entorno digital sin matar la innovación de nuestras empresas y nuestras startups y nuestros emprendedores. Nosotros no podemos hacer como puede hacer Estados Unidos, que se centra sobre todo en la monetización de la innovación, o China, que es el control, la geoestrategia, la capacidad de tener datos. Nosotros tenemos que encontrar un balance. La Unión Europea tiene que intentar ir por esa línea en medio, ¿no? Conseguir ser competitivos y poder innovar a la vez que proteger nuestros datos a través de una regulación eficiente. Y aquí vienen los temas que muchos de vosotros, que sois mucho más expertos en el ámbito tecnológico, sabéis mejor que yo, ¿no? Lo que se viene es el 5G, la inteligencia artificial, cloud computing, Internet de las cosas, que son los elementos claves ya no solo para el futuro de esta transformación digital, también son claves para el futuro de nuestro tejido económico. Y al final, esto se traduce en que son claves para el futuro de nuestro estado de bienestar, de nuestra capacidad para seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos, poniéndolo claramente. Y es cierto que la Unión Europea en ese sentido es puntera en centros de investigación, sobre todo en inteligencia artificial, pero está absolutamente rezagada en el desarrollo de esas tecnologías y en su capacidad de convertir esas innovaciones en activos económicos como hace Estados Unidos o China, ¿no? Y eso es lo que hace que tengamos una absoluta dependencia en tecnología foránea, siendo un elemento estratégico vital para el futuro de nuestro modelo de vida. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar y en eso nos estamos centrando. Aquí voy a hacer otra vez la dicotomía entre los 3 modelos. Ahí veis la bandera de Estados Unidos, bueno, la bandera y la orografía, el mapa, digamos, de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea. Estados Unidos, básicamente, ellos transforman innovación en activos económicos, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. China, en liderazgo e independencia geoestratégica, en el desarrollo tecnológico de sus propias tecnologías en cuanto a gestión de datos y transformación digital. Y la Unión Europea, en centros de investigación somos punteros, sobre todo, como he comentado, en inteligencia artificial, pero absolutamente rezagada en el desarrollo tecnológico, el posicionamiento geoestratégico, y ahí me falta una cosa en el slide, que es la infraestructura vital para esta nueva transformación digital, como puede ser la infraestructura suficiente para poder
guardar los datos, porque al final también necesitas un espacio físico y no tenemos ninguna empresa europea ni ningún ente público europeo que tenga esa capacidad. Y voy a poneros el ejemplo. Hace 20 años tú ibas a las 100 primeras empresas en facturación del mundo y tú tenías tecos y constructoras europeas e incluso industriales, como Siemens, entre las 15 y 20 primeras. Hoy en día, ves esa lista, esas son las 7 primeras del mundo. Y la primera europea, y lo estoy diciendo de memoria, creo que es Deutsche Telekom y está la 71 o la 65, va por ahí. Y no solo esto, sino que, según un informe de la OCDE, las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etcétera, en los últimos 10 años han hecho 400 adquisiciones de startups por un valor de más de 30 billones de dólares, muchas de ellas sin un examen previo de autoridades de competencia, que se hayan desarrollado sobre todo en la Unión Europea. ¿Qué significa? Que si juntamos y aunamos la capacidad tecnológica, la capacidad económica y el interés de control de mercado, y nosotros no hacemos nada en contra, lo que estamos provocando es que haya una serie de empresas que impidan e impiden con estas killer acquisitions, que es el término en inglés, hay una rata ahí, que impiden que nuestra innovación, que nuestras startups, que nuestros emprendedores no solo puedan tener una idea, montar una empresa, una startup, sino que se vean incapaces que en un momento dado poder convertir esa empresa en algo viable, en una empresa viable, en una patente viable, porque al final acaban vendiendo. Para Google o para Amazon, gastarse 30, 20, 40 millones de dólares en una de estas pequeñas startups no es nada. En cambio, para el futuro de la innovación y convertir ese descubrimiento, ese desarrollo, esa innovación en tejido económico, en empleos, en empresas, es fundamental para nosotros, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Tenemos que intentar revertir esa situación. El problema es que estamos a tiempo, llegamos muy tarde, porque ya habéis visto esa lista de las grandes empresas mundiales. Ya somos todos conscientes de que también China, con empresas como, por ejemplo, TikTok o Alibaba, están en otra esfera de capacidad en inversión y desarrollo tecnológico. Pero nosotros no podemos hacer otra cosa que intentar revertirlo. Va a ser muy complicado, va a ser realmente difícil conseguir posicionar a la Unión Europea de nuevo en igualdad de condiciones en el elemento y en el entorno tecnológico con China y Estados Unidos, pero no por ello tenemos que dejar de intentarlo. Y en eso es en el que la Comisión Europea, las instituciones europeas, en esta legislatura en particular, se ha centrado, al igual que los Estados miembros. Estamos intentando que en estos 5 años pongamos las bases para poder, de aquí a un futuro, esperemos no muy lejano, estar en igualdad de condiciones para competir. ¿Y cuáles son las prioridades estratégicas de las instituciones en esa dirección? Lo primero es que hay que entender que lo que se está intentando hacer ahora no es denegar a empresas foráneas, como han mencionado las GAFAM, a desarrollar o implementar sus soluciones tecnológicas, sino la clave es que nosotros seamos capaces de desarrollar e implementar las nuestras, a la vez que conseguir que este entorno digital del futuro y su regulación se base en la manera en la que la Unión Europea tiene de ver al mundo. Es decir, que se base en nuestros valores, en nuestros derechos fundamentales, en la manera que nosotros creemos que la privacidad, por ejemplo, de las personas se tiene que valorar y respetar. Entonces, el primero es una regulación en valores, a la vez que impulsar la innovación para poder, como ya he explicado, conseguir que esa innovación, que ese desarrollo se pueda convertir en el futuro en tejido económico, en puestos de trabajo, en empleos, en empresas. Desarrollar las herramientas para que nosotros podamos actuar, la Unión Europea, de manera independiente y autónoma, se tienen que basar en elementos claves, que son la protección del ciudadano, la libertad del usuario a la hora de decidir, la autogestión de la información privada, la descentralización de la información privada, la definición de lo que es o no ilegal en el mundo online. En el offline, para eso ya tenemos los códigos penales, civiles, etcétera, pero lo tenemos que hacer en el mundo online. Y, sobre todo, la definición de la responsabilidad civil o penal en delitos o elementos ilícitos en el entorno digital. Luego, la autonomía digital, esa soberanía europea, que es la lucha con los grandes gigantes. Para eso también necesitamos una infraestructura. Para tener autonomía necesitamos infraestructura. Y para eso tenemos que desarrollar capacidades logísticas e infraestructuras que permitan un ecosistema que permita a las startups, a los emprendedores, convertir sus ideas, transformar sus ideas en empresas, negocios, patentes, estado de bienestar, empleo, riqueza, una capacidad estratégica para el almacenamiento y gestión de datos clave para nosotros. Y luego os pondré un ejemplo que enseguida la gente entiende por qué es tan importante tener esto. Y luego lo que se llama el pooling and sharing, aglutinar recursos para que nuestra actividad digital sea competitiva en el mundo. Pooling es, pues eso, meter en la piscina todos los recursos que tengamos, y sharing es compartir
las cosas de valor que saquemos. Al final, si España, pongamos, o Portugal o Grecia, intenta hacer esa transformación digital solo, con sus recursos, va a ser imposible que nosotros podamos llegar a competir con monstruos como China, Estados Unidos. Por eso la Unión Europea, el valor que tiene es justamente eso, el conseguir que se haga un pooling, meter todos esos mismos recursos en el mismo sitio, definir los valores estratégicos, las prioridades estratégicas que vamos a hacer con esos recursos y que todos nos podamos beneficiar del resultado de esa inversión. En definitiva, lo que estamos intentando es poder competir y luchar con los gigantes. Luego, número 3, transformación digital, alfabetización digital. La mayoría de los que estamos aquí tenemos esa capacidad digital, pero lo hemos visto también durante la pandemia. Hay gente que es analfabeta digitalmente y no solo desde un punto de vista personal. Yo siempre cuento el ejemplo de mi padre, que mi padre llevaba mi teléfono en un post-it con celo en la parte de atrás de su teléfono, está pegado, porque no sabía utilizar los contactos. Pero también lo hemos visto en la administración pública y lo hemos visto en empresas, tanto grandes como medianas como pequeñas. Es cierto que una de las cosas positivas de esta pandemia, si tiene alguna, es que hay gente que se ha hecho un máster, un curso en aprendizaje rápido de cómo utilizar digitalmente las herramientas que tiene a mano, pero es fundamental que consigamos una plena alfabetización digital, y no me refiero a la generación nuestra o más joven, sino a la que está por encima de los 40 o 45 años. Y luego construir un marco regulatorio, marcar el camino. Esto es la clave y esto es donde la Unión Europea sí tiene un valor añadido que jamás tendrán ni Estados Unidos ni China. Este marco regulatorio y competencial tiene que ser una medida de protección ante estos terceros, que esté fundamentado en nuestros valores y principios y que marque el camino para la futura regulación ya no solo en la Unión Europea, sino en el resto del mundo, ¿no? Siempre utilizo el ejemplo del GDPR, la Ley de Protección de Datos o la Directiva de Copyright. El GDPR, que fue tan complejo de sacarlo que hubo ciertas peleas y comentarios negativos, por ejemplo, de Estados Unidos y de China. China, por ejemplo, hace escasas semanas ha aprobado un GDPR no tan defensivo al usuario como el nuestro, por supuesto, porque ellos tienen otra manera de ver la privacidad, pero que se basa casi al 90% en nuestro GDPR. Y esa es la capacidad que nosotros, como europeos, tenemos en un mundo globalizado. ¿Qué hacemos desde las instituciones europeas? ¿Qué papel juegan? Como bien ha dicho David, yo soy presidente de un comité, el Parlamento Europeo, que ahí lo estáis viendo, la sede parlamentaria de Estrasburgo, somos 705 diputados y hay 20 comités en el que pues, regulamos lo que nos toca. Aunque yo sea presidente de asuntos jurídicos y suena muy jurídico, realmente nosotros tenemos toda la competencia cuando viene al desarrollo de leyes que definan la responsabilidad civil, por ejemplo, de plataformas digitales, que defina también el copyright o los derechos de autor de nuevas tecnologías, que defina los aspectos éticos de nuevas tecnologías. Entonces, tenemos un papel muy importante a la hora de desarrollar estos paquetes legislativos. Os voy a contar un poco cuál ha sido el waking up call con la pandemia para las instituciones también en el mundo digital. Ahora mismo hay 4 bloques principales que estamos los legisladores preparando, que voy a ir uno a uno, que son la estrategia de datos, que sé que para vosotros es muy importante, la estrategia de datos europea. Luego está la Digital Service Act, el Acta de Servicios Digitales, la Directiva de Servicios Digitales, la Directiva de Mercados Digitales y la Regulación de Inteligencia Artificial. Son los 4 pilares sobre los que voy a fundamentar la presentación hoy, que es lo que vamos a intentar desarrollar legislativamente en los próximos años. Pero antes de eso, os quería, siendo un férreo defensor de la Unión Europea, de las instituciones, de conseguir que 27 estados nos pongamos de acuerdo muchas veces para sacar adelante este tipo de leyes, voy a utilizar el ejemplo más claro de lo atrasados que estamos a día de hoy. Y no es para daros un ejemplo negativo y que seamos pesimistas, en absoluto. Yo creo que eso ha sido una llamada a los Estados miembros, a las instituciones, de que estamos muy lejos de poder hacer algo conjunto y de ponernos a la altura. Y voy a hablaros muy brevemente de la aplicación de trazabilidad del virus. En España se llama Radar COVID. Entonces, yo fui el diputado que en mi grupo, en el Grupo Liberal del Parlamento Europeo, que es el Grupo de Centro, fui el diputado que impulsó a finales de marzo, o sea, según había saltado la pandemia o primera semana de abril, un debate sobre cómo conseguir que haya una app de trazabilidad parecida a la que se usaba de aquellas en Corea del Sur, para que a nivel europeo pudiésemos trazar el virus y la gente lo pudiese utilizar. La clave de ese debate y lo que intentamos desarrollar posteriormente y han desarrollado de manera muy poca exitosa en numerosos Estados miembros es que, primero, intentar que no fuese una herramienta de Apple y Google. Apple y Google habían desarrollado sus propias herramientas con un objetivo principal que era obtención de datos.
Y nosotros lo que queríamos es que fuese una herramienta estatal en el que no hubiese centralización de los datos, es decir, que tú te intercambiases los datos con otra persona si alguien está contagiado, pero que se quedase en tu teléfono, obviamente es privacidad de nombres, no utilizando la geolocalización, porque obviamente eso es una vulneración de tus derechos de estar donde te dé la gana, sino utilizando Bluetooth. Y sobre todo que fuesen interoperables. ¿Qué significa esto? Que la aplicación española fuese, por ejemplo, interoperable con un finlandés. ¿Y por qué? Porque al final nosotros lo que defendíamos desde el principio con estas aplicaciones es que si un finlandés iba a Mallorca o a Marbella o a Málaga o a Alicante a pasar el fin de semana, si él tenía su aplicación activada con su Bluetooth y se cruzaba con un español en Alicante o con un italiano, si al final ese finlandés da positivo, que esa información fuese interoperable y de manera automática. Fue un desastre. No conseguimos que ningún Estado miembro se sentase con otro Estado miembro para que el lenguaje de su aplicación y las condiciones fuesen las mismas, ni que fuesen interoperables. Ese ha sido el gran drama. Hemos tenido tal drama que incluso a nivel de España se han aplicado de manera muy negativa y muy poco exitosa de 17 maneras distintas, una por comunidad autónoma. Entonces, digamos que es una de las grandes debilidades que tenemos como Unión Europea, que en un momento, como la pandemia que estábamos sufriendo, en el que si se tenía que hacer algo de manera rápida, efectiva, pero también basada en nuestros valores, que protegiese nuestros datos, nuestra localización, etcétera. Ese momento era el momento de la pandemia, justo antes del verano. Y si aún así no lo conseguimos, por estos problemas que todavía tenemos para aglutinar y entender que tenemos que ir todos en la misma dirección, pues eso es una de las noticias que hacen pensar que tal vez nos va a costar mucho ponernos a la altura, sobre todo en esa transformación digital y del entorno digital, con gigantes como Estados Unidos y con China. Pero bueno, voy a la parte positiva, que es dentro de esas prioridades estratégicas de la Unión Europea que os comento, los 4 puntos fundamentales. El primero es la Estrategia Europea de Datos. Ya todos sabemos la importancia que tienen los datos desde un punto de vista económico, social, político. También los retos que plantean las GAFAM, estas grandes empresas que son los que prácticamente tienen todos los datos. Siempre utilizo el mismo ejemplo. Los datos no solo es tener la herramienta para clasificarlos y gestionarlos, sino también para almacenarlos físicamente. Y es curioso que yo hablo mucho con la Agencia Europea de Patentes, que está en Alicante, pensad que es la agencia donde, desde un punto de vista estratégico, de innovación, de desarrollo tecnológico, es fundamental para la Unión Europea. Es decir, todos los inventores, todos los descubrimientos que hacen en universidades o en empresas se registran en este registro de patentes que está en Alicante. Y yo les pregunté que dónde guardaban toda esa información física. Y las guardaban en Amazon. O sea, tenemos todavía esa incapacidad, o sea, tenemos tal dependencia estratégica en el mundo digital que tenemos que valorar mucho no solo cómo regulamos este entorno para hacerlo más human-centric, como he dicho al principio, sino también cómo podemos desarrollar ese ecosistema desde un punto de vista económico, logístico y de infraestructuras que nos permita competir con China y con Estados Unidos. La Comisión, como digo, para intentar rebatir esto y lo que está intentando, y lo veis al final, y para, a base del human-centric, centrarse en esta problemática, lo que propone es desarrollar una infraestructura de un mercado único europeo de datos. Ya no solo con datos industriales o personales incluso, cuando haga falta sea un intercambio abierto y permitido, también puede ser como un intercambio de datos, por ejemplo, de contratos técnico-jurídicos, de diplomas universitarios, una universidad de Ámsterdam que pueda tener un centro donde estén todos los datos y se puedan cotejar de manera directa a una universidad griega, y mil otras vertientes que os podáis imaginar, ¿no? Y la clave de esa estrategia europea de datos se basa en equilibrar los intereses de las empresas con las del sector público, es decir, que si Volkswagen, por ejemplo, necesita un centro de datos brutal con dinero público en muchas ocasiones de cómo son todos sus procesos de montaje, de sus cadenas de montaje de las grandes fábricas que tiene, pues que todo eso también redunda en el sector público, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que ser una empresa público-privada entre las grandes empresas europeas con este interés en los datos, como puede ser grandes industrias telefónicas, grandes consultoras, y la administración pública pueden ir de la mano y desarrollar esta infraestructura y esta logística juntos, ¿no? Pero esto también tiene un elemento que tiene que ser controlado, que es evitar desequilibrios de poder entre estas grandes y las pymes. No podemos solo desarrollar este ecosistema, esta estrategia europea de datos, solo para las grandes empresas. No podemos dejar fuera a las pymes, tanto medianas como pequeñas, que también tienen que tener esa capacidad. Que también pueden, por ejemplo, tener la posibilidad de utilizar
5G, teniendo centros de infraestructuras de datos más cercanos que las grandes empresas. Entonces hay que intentar encontrar ese equilibrio, fomentar interoperabilidad, lo que explica igual con la app, va muy en esa línea, desarrollar alfabetización y empoderamiento de los usuarios para entender la gestión de sus propios datos y luego desarrollar el marco regulatorio que proteja la privacidad de los usuarios y el buen uso de los mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí paso al siguiente bloque, que es el que ahora mismo estamos debatiendo en el Parlamento Europeo, que es el Digital Services Act o la Directiva de Servicios Digitales. Básicamente, lo que pretende esta directiva es actualizar la Directiva de Comercio Electrónico, que, aunque me imagino que algunos lo sabréis, la Directiva de Comercio Electrónico se aprobó en el Parlamento Europeo en el año 2000 y no entró en efectividad hasta el 2003. Desde entonces, no se ha hecho nada para actualizar esa directiva en comercio electrónico. Y como os podéis imaginar, grandes empresas digitales ni siquiera existían en ese año. Entonces existe una enorme laguna legal para controlar el comercio electrónico y las plataformas de intercambio de contenido. Estos nuevos prestadores de servicios digitales, que son las plataformas en línea que muchos de vosotros conocéis, han puesto de relieve la necesidad de adaptar las normas que regulan sus responsabilidades y obligaciones en el espacio digital. Es decir, la premisa de toda la DSA, permitidme que use el acrónimo, es que lo que es ilegal offline sea ilegal online. Y aquí hay muchos debates. El ejemplo claro que todos podemos tener en la mente es, oye, una plataforma que, por ejemplo, emite un vídeo de un terrorista cortándole la cabeza a un rehén o pornografía infantil. Eso, nosotros todos sabemos que eso es ilegal. Pero hay muchos elementos que hay una enorme laguna legal que no se saben si son o no ilegales. Un ejemplo que yo siempre utilizo, yo he sido el ponente de este informe que lo hemos presentado hace 2 semanas, es, por ejemplo, el intercambio de partidos de fútbol online, la Liga, o de la Liga o de la Premier. En el caso de que tú veas que en Holanda hay una IP que consigue emitir partidos de fútbol online y no hay una regulación que obligue a bajar ese contenido, la hay, pero el que intermedia, la plataforma, no es responsable sobre emitir ese contenido. Y son los propios, la Liga o el Calcio o la Liga Alemana, la Bundesliga, que tienen in-house una infraestructura tecnológica que puede detectar y denunciar. El problema de esto es que, claro, un partido te dura 90 minutos. Es decir, tienes que denunciar, ir a juicio o avisar a la plataforma para que baje el contenido. Al final, el delito ya se ha cometido. Entonces, lo que se está intentando hacer con la DSA, básicamente, y utilizo el ejemplo de los deportes, es, primero, la definición exacta en la ley de que todo lo que sea legal offline lo es online, el intercambio de material de, por ejemplo, partidos que tienen una cuota, un fee, digamos, eso es claramente ilegal, pero también definir hasta qué punto es responsabilidad de la plataforma intermediaria o que pone ese contenido de un tercero. Es decir, esas plataformas también tienen que tener responsabilidad. Y luego, ¿en qué tiempos se tiene que bajar este tipo de información? Un partido, tú necesitas saber que si es ilegal, bajarlo cuanto antes. No puedes esperar 30 minutos, 60, 90 o que haya un juicio. Tiene que ser de manera inmediata. Y en esa es la dirección en la que estamos yendo, intentando que haya, por supuesto, todo es a post, no puede, esto no es Minority Report, no puedes, tienes que evitarlo obviamente, pero no puedes decir que algo es ilegal si no se ha cometido, pero una vez que suceda, tiene que haber, primero, una responsabilidad de la plataforma, si tenía conocimiento, por supuesto, y segundo, una vez que está en su conocimiento o tiene las herramientas para detectarlo, solventarlo lo antes posible con la mayor rapidez posible. Por lo tanto, la idea general de esta DSA también irá en que esta serie de obligaciones a estas plataformas de intercambio de contenidos irán también en base al tamaño de estas empresas. Es decir, la premisa es que serán obligaciones a medidas. Y, por supuesto, cuando las plataformas de intercambio sean más grandes, tendrán más obligaciones. Y los tipos y elementos básicos de ellas son la retirada de bienes, servicios o contenido ilícito, como acabo de explicar, la trazabilidad, es decir, cómo trazas a esa IP que ha utilizado una plataforma tercera para emitir un partido sin pagar, por poneros el ejemplo. Necesitamos esa trazabilidad. Esa trazabilidad tiene que ser obligatoriamente compartida por la plataforma con las fuerzas de seguridad del Estado quien vaya a perseguir el delito. La transparencia, la supervisión, tiene que haber una supervisión de estas propias plataformas para evitar en el mayor porcentaje posible que este tipo de ilegalidades se cometan online. Y, por supuesto, y esto es lo más importante, la responsabilidad civil o penal del intermediario, que ahora mismo no tiene.
Y las plataformas no son responsables del contenido ilegal que alojan o transmiten, pero si tienen conocimiento de ellos, sí son responsables si obvian el intentar, primero, evitar que suceda otra vez, segundo, no bajarlo a tiempo. Y, por supuesto, todo este tipo de regulación será solo dirigida a las empresas que cumplan una serie de condiciones que se sujetan a una serie de prohibiciones y obligaciones, ¿vale? Y hay otro elemento aquí que también pongo, y ya paso al siguiente punto, que es asegurar también que, primero, la interoperabilidad con su plataforma, es decir, respetar la ley de protección de datos, y la segunda, no discriminar servicios a favor de otros, es decir, también utilizar una posición predominante del mercado. Y esto pongo un ejemplo que pasó en Estados Unidos el año pasado, que fue un gran escándalo, en el que una plataforma de búsqueda de empleo ofrecía a una empresa, en base a su algoritmo, solo candidatos blancos. No ofrecía candidatos de otras razas. ¿Y eso por qué? Pues porque me imagino que esa empresa en un principio se centraría en esos blancos y el algoritmo lo que hizo es un sesgo racial. La DSA irá también para evitar este tipo de decisiones o de algoritmos. Básicamente, la DSA, el objetivo que tiene es dar una mayor seguridad jurídica al usuario y regular la gestión y responsabilidades de la información que compartimos online y de las plataformas que son las que intermedian en compartir esta información. Luego, Digital Markets Act, que esto tal vez habéis escuchado porque ha estado en todos los medios las últimas semanas, se presentó el 21 de diciembre. Entonces, básicamente, la Ley de Mercados Digitales lo que busca es establecer un marco estable para estos mercados con unas normas que regulen las prácticas desleales de las grandes plataformas en línea que puedan utilizar su posición dominante para tener ventajas competitivas respecto a otras empresas. Básicamente, el objetivo no es tanto, o sea, es regular tanto los fallos de mercado que puedan distorsionar la competencia como la simetría informativa. Un ejemplo claro es que tú vayas, por ejemplo, a Amazon y que quieras sábanas y que Amazon de manera, vamos, que su algoritmo de manera adrede, vamos, consciente, solo te indique comprar las que ellos producen, por ejemplo. Y esa simetría informativa, la competencia desleal y la protección del consumidor. Pero esta DMA tiene alguna peculiaridad. La primera no es como la DSA, que es a posteriori, es decir, cuando se comete el delito es cuando hay que actuar. Esto es ex ante. Lo que se está intentando es que se asesorar los riesgos de la competencia en los mercados antes de que se pueda producir una infracción. Y la norma principalmente va dirigida solo a los servicios centrales de los que se llaman gatekeepers, ¿vale? Con un sistema de prohibiciones y obligaciones. Que básicamente ahora los gatekeepers son los que tienen la puerta de entrada para cualquier otra plataforma o empresa para usuarios finales. Y no hace falta que os diga los nombres porque todos lo sabéis, son servicios de intermediación en línea, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos, etc. Ellos tienen una capacidad como gatekeeper que tú vas a ver solo lo que ellos quieran que tú veas. Y eso es lo que estamos intentando ahora mismo regular. ¿Y cómo lo vamos a regular? Pues básicamente os voy a dar 3 o 4 ejemplos para que todo lo entendamos. Lo que se intenta regular es, o mejor dicho, en este caso, prohibir para dar esa seguridad jurídica y para que no maten la competencia, que puedan combinar, por ejemplo, datos personales obtenidos de una prestación de sus servicios en su plataforma central, como un motor de búsqueda, con datos personales de cualquier otro servicio ofrecido y que sean ellos los propios dueños. Facebook, WhatsApp. Lo habéis visto hace poquito, ¿no? El gran escándalo. Ahora han pospuesto la decisión de esa actualización de WhatsApp, pero es un ejemplo clarísimo. Otra prohibición posible, utilizar los datos obtenidos de sus empresas usuarias para competir con ellas, un poco lo que os he contado con el tema de Amazon. Impedir a los usuarios que se instalen aplicaciones o programas informáticos preinstalados por el gatekeeper. Esto nos pasa a todos con el teléfono móvil cada día. Exigir de los usuarios finales que se registren en uno de los servicios centrales de plataforma para poder acceder a otro. Facebook y Google también es un ejemplo claro. Entonces, esta DMA claramente va para los gatekeepers, que son estas grandes empresas, y lo que está intentando es en línea con los que os he comentado al principio, con las Killer Acquisition, pero ahora regulando el espacio digital donde ellos son. Y esto, obviamente, las GAFA, las grandes empresas, no lo están recibiendo como muy buenas noticias para ellos, pero os sorprenderíais que muchas de ellas, y yo hablo con directivos de estas empresas muy a menudo, muchas de ellas empiezan a entender que esto de alguna manera había que regularlo porque se estaba perdiendo un poquito el control, ¿no? El último ejemplo claro, que lo tendréis todos muy en mente, es el Google Fitbit, ¿no? La adquisición de Fitbit por parte de Google, que básicamente lo que querían era entrar en el mercado de la sanidad con los datos de salud de los usuarios de Fitbit, y lo que ha hecho es una Killer Acquisition y utilizar esos datos para monetizar. Pues eso es lo que se está intentando regular. Y luego, y ya me estoy
extendiendo mucho, voy a hablar de la inteligencia artificial, que básicamente es la joya de la corona, que sé que muchos de vosotros sabéis mucho sobre inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial realmente no es nada sin sobre todo el primer punto que hemos hablado, el tema de la gestión de datos. Pero también os diré que en el Parlamento Europeo todo el mundo quiere ser el ponente de la inteligencia artificial y hasta hemos hecho un comité ad hoc para ver cómo la regulamos. ¿Por qué? Porque básicamente es complicadísimo entender. Es complicadísimo regular la inteligencia artificial y estamos en un punto muy de iniciación de entender exactamente hasta dónde podemos regularlo. Y esto no solo pasa en la Unión Europea, también pasa en Estados Unidos. Es complicadísimo. Y al final es casi como ponerle puertas al campo, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Entonces, básicamente, hay 3 elementos en los que estamos centrándonos ahora, que ya hemos hecho informes y en el que estamos hablando con muchísimos expertos, se están pidiendo estudios para intentar entender cómo podemos ir regulando estas cosas, que la primera es la propiedad intelectual, la inteligencia artificial. La propiedad intelectual, y eso lo sabéis todos, puede ser perfectamente una pieza, un vídeo, una pieza de arte. Responsabilidad civil de la propiedad intelectual de la inteligencia artificial es cuando un algoritmo, la inteligencia artificial, un algoritmo tiene la capacidad de crear algo sobre lo que pueden recaer derechos de propiedad intelectual. Esto incluso puede ir más allá hasta si tienen ese tipo de capacidades y si crean riqueza, si deberían también ser fiscalizadas, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que estamos discutiendo. Y el siguiente es la responsabilidad civil de la inteligencia artificial, que va muy en línea con los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y para explicar estos 2 puntos últimos, siempre pongo un vídeo que a mí me hizo mucha gracia, pero perfectamente os demuestra lo complicado que es, primero, tomar una decisión sobre elementos tan complejos cuando mezclas responsabilidad civil, por ejemplo, de un coche autónomo con el aspecto ético de cómo el algoritmo tiene que indicar ese coche autónomo en caso de un accidente o en caso de que tenga más de una opción de un accidente. Y sobre todo, si ese accidente sucede, ¿sobre quién recae la responsabilidad civil o penal? ¿Sobre el inventor, el que ha desarrollado algoritmos? ¿Cómo se regula? Eso es altamente complicado. Y ahí, David, y ya terminaría la presentación con este vídeo, ¿podrías poner el vídeo que te he enviado? Sí, claro. Voy a ver que seguramente nos entre la publicidad, no pasa nada. Deja si quieres tú, Dejo de Adrián, compartir. de compartir. Voy a tratar de compartir yo. Espérate un segundo, que los voy a sacar. ¿Cuál de los dos es, Adrián? El que pone Trolley Dilema. Trolley Dilema, aquí lo tengo. Voy a activar la musiquita. ¿Estáis viendo el anuncio, no? ¿Todos? Sí. Súbele el volumen si puedes. Dime, Adrián. Súbele el volumen si puedes. Lo tengo a... Ah, espérate. No, lo tengo a tope, no sé por qué no entra. Esperar, dame un segundo que voy a intentar configurar. Ah, no puedo. No se oye bien. Pero bueno, yo creo que cogerán la idea. Dale. Venga, voy. Sí, pero también podemos dejar el enlace en el chat. Vale, guay, perfecto, Estefanía. Trolley problem real so we can see how the ethics would actually play out. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Take choice. The thing is, I mean, ethically speaking, I'm trying to make a decision. Well, it's tricky. I mean, on the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian worldview. Okay. So, what did we learn? Cheating? Talk it out, buddy. What do we think? He thinks he just killed a bunch of people with a trolley. It's just a simulation. I would never make you kill real people. Oh, well, that's reassuring. Because some of the parts of the fake people blew into hell! Michael, can we just go back to the classroom? We never left. Here, I'll show you. Look, see, buddy, none of this was real. Well, they're fake people, but their pain is real.
Does that make sense? There have to be stakes, or it's just another thought experiment. This is awful. You specifically asked me if there was a way I could connect with the material more. I'm trying, you guys. Sorry. You're right. I want to help you understand this. Thank you, Chief. So, let's try again. Oh, I thought maybe we would have a discussion. No, the whole point is to play out the scenario in real time. Judy, what's your decision? Okay, I can do this. I am choosing to switch tracks, so that way I only kill one person. Oh, forgot to tell you, this is the scenario where you actually know one of the people. It's your friend Henry there. CD! How are you, mate? Henry, boom! Oh, nice trolley. Out of the way! I can't, Cheaty. My boots are stuck in the track. Henry, boom! Anyway, long time no see. Bueno, yo creo que ya hemos cogido la idea de lo que intento transmitir. Almost impossible. Entonces, este es un vídeo que a mí me gusta mucho poner porque es complicadísimo. Y esto que están diciendo en el vídeo sobre esa decisión, por ejemplo, a la hora de regular un coche autónomo, ¿qué decisión decimos que el algoritmo debe tomar? ¿Girar, no girar? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre la empresa del coche autónomo? ¿Sobre el desarrollador del algoritmo? Es complicadísimo. Esto también se basa, por ejemplo, con el uso de drones. Que yo en su día trabajé en esto cuando trabajaba en la OTAN. Y básicamente el estudio que hacíamos ¿es éticamente aceptable utilizar un dron con capacidad letal si está siendo dirigido por una persona en un tráiler a 2.000 kilómetros de donde se está produciendo el ataque? Todo este tipo de cosas, que aunque son muy extremas, nos ayudan a intentar poner el debate, centrarlo e intentar bajarlo. Y a esto es lo que nos estamos enfrentando los legisladores. No tiene una solución fácil. Al final, como he dicho al principio, es ponerle puertas al campo, pero vamos poquito a poquito y lo que sí transmito es que estamos absolutamente metidos en tratar de hacer que el entorno digital se regule, sobre todo desde un punto de vista humano, ¿no? Centrándonos en nuestros valores, en el ser humano, en el usuario, en la privacidad, pero a la vez entendiendo que sin innovación, sin desarrollo, sin monetizar la invención, nuestras capacidades inventoras y de emprendedores, al final nos vamos a quedar en agua de borrajas. Y ahora, si te parece, David, abrimos el turno a las preguntas. Mira, Pues por genial. ejemplo, os quería comentar que en concreto Borja Javier Lanza ha dicho que hay un chiste sobre Deep Learning que si los robots tuvieran que ir a la guerra basándose en los datos históricos, irían con espadas en lugar de armas de neutrones. Ay, la verdad es que en todo lo que tiene que ver con inteligencia, bueno, primero Adrián, muchísimas gracias, ha sido muy instructivo y se ha entendido perfecto, hasta para, ¿sabes? Dentro del plano de la dificultad que tiene regular este tipo de cosas, nuestra humilde opinión es felicitaros tanto a ti como a tu equipo dentro de la comisión porque estáis haciendo un trabajo espectacular en un mundo que es muy, muy, muy difícil. Animamos a todos a que podáis levantar la mano y charlar con Adrián. Bueno, por ejemplo, Milton ha dejado una pregunta en la zona de preguntas y respuestas. Sí, pero espera un segundo, Estefanía. Vale. Que estaba hablando. Ahí. Disculpa. Milton, si le quieres hacer la pregunta a Adrián, es tan sencillo como que levantes la mano y se la pasamos. Si no, Estefanía luego después la lee. Y para todos los demás que estéis conectados, igual. Cualquier pregunta que tengáis para Adrián, podéis levantar la mano y nosotros os damos permisos de audio y vídeo para que podáis Puedo hacerlo. coger 2 o 3, si te parece, David, y luego... Genial. Bueno. Vale. Pues venga. Bueno, os leo la pregunta de Milton, si queréis. Sí. Dice que debido al efecto del doble uso de las tecnologías, ¿cómo piensa el Parlamento prevenir que los avances en inteligencia artificial en el área civil traigan consigo impacto real en el desarrollo armamentista y la forma en que los conflictos armados se llevarán a cabo en este siglo, bueno, en el siglo XXI? Por ejemplo, una escalada de conflictos más allá de las consideraciones morales o éticas. Pues bueno, esto es como todo. De hecho, también hemos hecho un informe hace poquito de justamente cómo vamos a permitir el uso de inteligencia artificial en armas. Ahora mismo, en la OTAN, que sabéis, nosotros como Unión Europea somos miembros de la OTAN, ya hubo un informe, además yo fui el que hizo el borrador de 2011, en el que se pedía a todos los países miembros que no utilizasen armas de inteligencia artificial con capacidad letal.
Sí hay miembros de la OTAN que lo utilizan, básicamente son 2, que son Reino Unido y Estados Unidos, pero el resto de los Estados miembros no lo utilizan. Turquía también empezó a utilizarlo hace 2 años. Entonces, al final también es parte de la legislación. Esto es como el Acuerdo de Ginebra cuando después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que lo que se pidió es que se dejasen de utilizar, por ejemplo, el gas mostaza o armas químicas. Y eso ya es considerado un crimen de guerra. Pues si esto llega a la utilización de inteligencia artificial con capacidad letal, esto también puede llegar a incluirse en normativas o regulaciones internacionales, que luego llega la guerra y hay países que lo respetan y otros que no, ¿no? Pero en general iría por esa dirección. Yo en ese sentido creo que hay cierto control, aunque también es cierto que tienes rock states, países terceros que no tienen un sistema democrático, como puede ser el de nuestros países, que es complicado controlar lo que hacen, ¿no? Totalmente. Luego hay otras 2 ahora que han hecho a través de la zona de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Pablo Nogueiro, bueno, te agradece el seminario y tiene varias preguntas. En primer lugar, dice, en España, que contamos con una estructura empresarial formada fundamentalmente por pymes, como pretende la Unión Europea, que puedan incorporarse al mercado digital, e-commerce, que si plantea algún fondo de transición, al igual que ha hecho con el fondo de transición a la globalización. Luego, la segunda es, las grandes empresas digitales tributan poquísimo. ¿Qué plan tiene la Unión Europea para que esto no sea así? No es justo que Netflix, con grandes beneficios, tribute menos que unas decenas de familias. Luego, otra es cómo ha planteado la digitalización la Comisión Europea en los presupuestos Next Generation. Next Generation. Y luego dice que cuál es la visión de la tasa Tobin. Bueno, las 4 primeras son 2 y 2 porque van entrelazadas, son muy buenas preguntas, la verdad. El tema del mercado digital, fondo de transición pymes y digitalización en Next Generation Europe. Pues mira, de nuevo, una de las cosas positivas, aunque ha habido pocas de la pandemia, es que, como sabéis, por primera vez se ha hecho un presupuesto ad hoc, que es el Next Generation Europe, que son miles de millones, que justo para España caerán casi 143.000 millones, y va con cierta condicionalidad de dónde se tienen que invertir. Y la condicionalidad tiene 2 patas principales. La primera, en el caso, por ejemplo, de digitalización, el 33% de todos esos fondos que van a llegar de la Unión Europea a los países miembros, el 33% se tienen que invertir en la transformación digital. Problemas que tenemos con eso. Que la transformación digital es complicada porque en una pyme, ¿qué hacemos? Les damos el dinero para hacer webs. Las webs van a ser como las rotondas del Plan España de Zapatero. Ese es el gran problema. Entonces, lo que tiene que haber es un plan realmente desarrollado para que esa transformación digital sea para el beneficio de estas pymes. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Una de las cosas en las que se va a intentar invertir mucho es, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura de 5G. Como sabéis, la 5G necesita infraestructuras de almacenamiento de datos cercanos. Entonces, las grandes empresas y donde hay grandes centros industriales con una gestión de datos altísima, pues van a tener esos centros y las pymes que estén cerca se van a beneficiar. Pero esas que no, ¿cómo van a conseguir conectarse a esa red si es que necesitan esa gestión de información? Que hay muchas que tampoco lo necesitan. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Cómo los gobiernos utilizan ese 33% de los fondos. En el caso de España, el 33% de 140.000 millones, pues hacer el cálculo. Y todo eso tiene que ir a la transformación digital. Y luego no es solo una cuestión de pymes, es una cuestión también de la administración pública. Al final, tenemos que intentar ir hacia casi el modelo estonio, ¿no? La digitalización absoluta de la administración pública para que todas esas cortapisas que tenemos, lo que se llama el red tape en inglés, sean lo menos posibles y que podamos hacer todas nuestras gestiones online. Yo siempre cuento el caso de una persona de mi gabinete que me contaba que antes la agencia tributaria sí tenía que hacer todo online, pero cualquier otra gestión en la administración pública o municipal era imposible. Tenías que ir, verte con el funcionario y ahora con la pandemia te llaman por Zoom. Te llaman por Zoom, te dicen que enseñes el DNI. Eso al final es transformación digital. Poquito a poquito, pero es transformación digital. Entonces, el gran reto es cómo vamos a invertir esa cantidad de dinero, cómo vamos a ejecutar esos fondos. Y en el caso español en particular, la preocupación es que en general, bueno, en general no. De hecho, somos el país que menos fondos ha ejecutado del presupuesto anterior, que fue del año 2014 al 21. Ahora tenemos otros 7 años y nos han caído una lluvia de millones que esperemos gestionar bien, ¿no? Eso por un lado. El tema de la tributación y la armonización fiscal, no puedo estar más de acuerdo. Esa es la gran pelea. Grandes de las multas que se están metiendo a Google y etcétera, que las habréis leído todos, también va en esa dirección de equilibrio. ¿Por qué no lo conseguimos? Porque no existe una armonización fiscal a nivel europeo. Y me explico. No tenemos una base de fiscalidad en la que todos podamos competir hacia arriba. En España, las empresas, por ejemplo, las pymes, por comunidad autónoma incluso, tienen una base de fiscalidad distinta.
en Francia distinta, en Luxemburgo otra, en Irlanda otra. Y hay ciertos países de la Unión Europea que ellos compiten teniendo una base de fiscalidad para las empresas que es irrisoria, como es el caso de Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre y Holanda, que tienen casi base de fiscalidad del 4%, 3%. ¿Por qué están todas las .com en Dublín? Por la fiscalidad. Entonces, para que seamos serios y que empiecen a pagar los impuestos donde realmente hacen el beneficio, como es el caso de Netflix, que está muy bien tirado, lo que tenemos primero es que ser serios en la armonización fiscal, por lo menos en la base impositiva de nuestras empresas a nivel europeo, si no es un choteo, ¿no? Entonces, esa es la pelea, nosotros lo estamos peleando, pero al final aquí hay mucho interés país, porque Luxemburgo, por ejemplo, Malta, viven mucho, sobre todo Malta, de tener una fiscalidad irrisoria para empresas de juego online, por ponerte un ejemplo que se me viene a la cabeza. Entonces, estamos en esa dirección. Perfecto, las tenemos ahí todas. Yo te quiero hacer una pregunta, quiero colocar ahí la mía, Adrián. Si tuvierais que poner el foco solo en una cosa, en una tecnología, ¿podríais elegir? Sé que es una pregunta complicada, no en una tecnología, en una tendencia. Es decir, más que en una cosa, yo creo que es en cómo nos acercamos al uso de esa tecnología. Para mí la clave, exacto. He hecho fatal la pregunta. Sí, pero veo por dónde vas. Sí, sí. Yo no soy informático, yo soy especialista en relaciones internacionales y he sido investigador y ahora legislador. Entonces, yo lo que intento es darle la versión más centrada en cómo pienso yo los valores, cómo tiene que ser protegido el ciudadano, pero a la vez también soy un liberal. Creo en el libre mercado, creo en la actividad económica, creo en la gestión de empresas, creo en que cuanta mayor número de empresas, más trabajo vamos a tener y mejor estado de bienestar. Entonces, tenemos que intentar encontrar ese término medio. Entonces, al final, más que de las tecnologías per se, ahora el gran problema que tenemos es la regulación de las grandes tecnológicas, que son cosas diferentes. Exacto. Sí, Para poner totalmente. un ejemplo, en línea con la tasa Tobin que ha preguntado antes uno de los oyentes. El otro día yo estaba reunido con una persona muy importante de un banco gigante español y me decía, es que estamos acojonados con el tema del fintech, de la tecnología de las finanzas. ¿Por qué? Porque yo soy el cuarto o quinto banco europeo, pero es que mi facturación o mi capacidad de invertir en nuevas tecnologías o en adquirir nuevas empresas o nuevos conocimientos es 4 veces menos que Google, o 5, porque factura es 7 o 4, 5 o 6 veces más grande que yo. Entonces, imagínate que Google ahora con el fintech encuentra la manera de entrar en el mercado de activos financieros o de productos financieros y con la cantidad de información que tienen de nosotros, nos van a dar siempre el paquete financiero, el producto financiero, la hipoteca. Entras a Google Hipotecas y enseguida te decís, esta es la perfecta para ti. ¿Por qué? Porque lo sabes. No des ideas. ¿Cómo evito yo eso? Es imposible. Es imposible. Claro, es imposible a no ser que lo regule. Totalmente, es lo que te iba a decir. Claro, si no hay un marco joder, es que es realmente complicado. Lo que acabas de decir es monstruoso, porque es verdad que toda la información que tienen sobre todo las Big Tech, las tecnológicas más grandes del usuario, no solo es información de gustos o aficiones, es información financiera. Cuando tú pagas con Google Pay, tienen la información de con qué tarjeta pagas, de qué entidad financiera es, cuánto te gastas en el mercado. ¿Qué capacidad adquisitiva tienes si quieres una hipoteca? Claro. Esto pasó hace 10 años con las tecos, Telefónica, Deutsche Telekom, etcétera. Ellas se quejaban mucho que ellos tenían que invertir mucho en infraestructura para permitir que estas grandes .com utilizasen más ancho de banda, y en cambio ellos, y la ley hacia donde fue de aquellas, porque había una opinión pública muy positiva hacia la innovación, Google, eran como, wow, Google. Y hubo un problema, porque esas tecos sufrieron mucho económicamente, y no es que las defienda, porque también hicieron cosas mal, pero realmente ellos tuvieron que invertir muchos recursos propios, que al final el que se benefició realmente no fueron ellas solo, fueron las .com que ahora les han pasado por la derecha y les han quitado las pegatinas. En el sector bancario puede pasar lo mismo. El tema es que ahora ya hay, como he dicho al principio en la presentación, en el contexto en el que vivimos, hay una percepción de la opinión pública que ya no va en esta dirección. En el sentido de que, oye, esto ya tal vez se nos está yendo de las manos, hay que empezar a hacer marcos regulatorios donde encajar los gatekeepers, que es lo que se ha explicado de la DNA, por poner un ejemplo, para que vamos a intentar convivir todos, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad de ahora llegar y comerse un sector. La compra de Fitbit por Google, sector de datos sanitarios. ¿Y eso qué puedes ofrecer con eso? El mejor seguro. Claro.
el mejor, sabes perfectamente cuándo ha ido al doctor, qué daños puede tener, qué capacidad para alquilar un seguro a otro. Entonces, claro, eso es lo que hay que regular. Entonces, más que una tecnología per se, lo que estamos intentando es regular un ecosistema. Es muy complicado. Entiendo que, Adrián, que muchas de las bases de esa regulación será la competencia, ¿no? Los marcos competenciales, ¿no? La DMA, de hecho, es una regulación de competencia para evitar que los gatekeepers perturben la competencia. Es exactamente eso, David. Que no se generen monopolios, oligopolios de cualquier sector o de cualquier materia que al final puedan absorber lo demás. Y es que sea de la forma que sea y tengamos la ideología que tengamos cada uno, el monopolio o el oligopolio nunca favorece al progreso. Entonces, no podemos hundir la industria las industrias que tenemos porque puedan venir monstruos extranjeros o nacionales, da igual de dónde vengan. Da igual de dónde, si al final no es una cosa del tercero, pero al final tienes que gestionarlo, ¿no? E insisto, la idea, o por lo menos en mi percepción, yo soy del tercer grupo de la Cámara, ¿no? Lo que yo estoy diciendo no es lo que vaya a suceder, es lo que a mí me gustaría que sucediese. Luego hay que ponerse de acuerdo con socialistas, con conservadores, etcétera, pero la idea es intentar equilibrar ese human-centric, centrar nuestros valores en lo que nosotros creemos que es correcto, pero sin matar la innovación y, por supuesto, no es ir en contra de las gafas, en absoluto. No. Es hacer que el mercado no se distorsione, que haya una competencia libre, que haya empresas europeas que realmente puedan pasar del startup, descubrimiento e innovación a ser una empresa de éxito. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Lo hablábamos tú y yo en alguna de las conversaciones que teníamos, que muchas veces el marco regulatorio europeo es el que trabaja a favor de las grandes empresas norteamericanas, por ejemplo, porque allí es todo como más fácil, ¿no? Y aquí hay como allí más... se centran más en que hagan pasta, básicamente. Claro, efectivamente. Y más en la gestión de esa información que tiene la vertiente de Estado. Totalmente. Ese es un poco el tema. En la línea de lo que comentaba el chico antes, ¿qué peso crees que puede tener la capacitación de nuestros empresarios en temas de transformación digital para que puedan comprender cuál es el nuevo ecosistema al que nos dirigimos? ¿En qué disciplinas crees, Adrián, que deberían de formarse o cómo podríamos acercarles? Ya no digo formarse en programas especializados máster como los nuestros, sino cómo las instituciones les pueden acercar las competencias que necesitan para emprender ese plan de transformación digital. Yo soy un convencido, Adrián, que no tenemos un problema de ambición por la evolución en este país, pero sí que es cierto que ciertos grupos o ciertos sectores nunca han necesitado la tecnología y ahora la tecnología arrastra con todo. O sea, ¿qué planes se pueden emprender a nivel global? Yo por eso utilizo la palabra de alfabetización digital. Totalmente. Porque al final, tú aunque no, independientemente de qué carrera o qué profesión vayas a hacer, tú necesitas ser capaz de leer y escribir, ¿no? Entonces, ese es el primer paso clave. Luego la pregunta de qué carreras van a destacar es que el tema es que van a estar integradas en todo. Yo haciendo lo que también tengo que ser alfabeto digitalmente hablando. Pero el caso de Miguel Ángel García, uno de tus profesores que lleva uno de los másters, él ha tenido la capacidad de ver la oportunidad en decir, tengo que entender la gestión de los datos, cómo utilizarlo, cómo gestionar ese tipo de información y utilizarlo en mi profesión como periodista deportivo. Sí, totalmente. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo nos estamos transformando también profesionalmente de esa transformación digital. La administración pública no tiene ni los recursos ni la capacidad para asesorar a todo el mundo de cómo hacer. Es imposible, por eso te preguntaba. Es imposible, pero la gente que irá saliendo, lo que hay que hacer es primero transformar la educación. Sin duda. Siempre centrada en la digitalización, que ya está sucediendo, y luego, por supuesto, también dependiendo del negocio. Pero siempre pongo un ejemplo muy claro. Yo, por familia, conozco a una empresa de motores que están en Bilbao. Hacen motores de cadenas de montaje. Entonces, una de las personas jóvenes del equipo dijo, oye, tenemos que contratar a alguna empresa que nos enseñe a poner sensores en nuestros motores para ver cuándo fallan más, en qué momento del día se sufren más, cuánto tiempo nos dura este motor de media, lo que es el Internet de las cosas, digamos, y un programita que nos permita adelantarnos a posibles parones en la cadena de montaje, que un motor se rompa para siempre o si consigues
sabes que cada 6 meses si haces una periódica te va a aguantar. Eso es transformación digital. Ujú. Eso mismo que te he contado. Totalmente. Agricultura. Estuve yo en la Comunidad Valenciana en julio visitando una planta de agricultura experimental que lo que habían hecho era poner sensores de humedad, luz, tipo de tierra por distintos lineales de naranjos. En cada Sí. lineal ponían 2 naranjos juntos, uno cubierto, otro sin cubrir. Todos esos sensores mandaban información a un programa informático. Entonces, al final del mes decía, mire, el lineal que más naranjas le ha producido es el que tiene este tipo de humedad con ese tipo de... Eso es transformación digital. Entonces, al final, en todos los sectores se puede entrar. Entonces, Totalmente. yo creo que al final es muy complicado definir la carrera, pero por eso he usado el ejemplo de Miguel Ángel, ¿no? Porque es el ejemplo perfecto de una profesión, digamos, tradicional, como ser periodista deportivo, que a través de la tecnología ha abierto un campo absolutamente nuevo, ¿no? De oportunidades profesionales y sobre todo de información que da al que las noticias, que eso antes no lo teníamos y ahora sí lo tenemos. Sin ninguna duda, y por eso te enmarqué la pregunta, Adrián, porque yo estoy convencido que ya no es una cuestión de titulaciones académicas ni universitarias ni posgrados, es una forma de vida. O sea, es decir, estar metido estar fuera de cualquier transformación digital, y es que además los sectores están todos por transformar. O sea, realmente, porque unos pueden estar más avanzados que otros. Yo tengo un amigo como el tuyo de los motores que trabaja en Airbus y si cuando se rompe un robot pierden 3 millones de facturación, pueden perder en un día. Y dice, no, es que tenemos el robot tan sensorizado que en cuanto tenemos la mínima sensación de que se va a romper, lo cambiamos automáticamente por otro. Fíjate eso, lo que supone en ahorro, Claro, eficiencia energética, sin duda. de materiales, es una barbaridad, una barbaridad. Entonces, base a eso, los que lo vean antes y lo están haciendo ya son los que claramente van a ser más competitivos de aquí a muy poquito. Sin duda. Mira, nosotros tenemos un máster en Agro 4.0 en tecnología en el sector agrícola, en la línea que estabas comentando de los naranjos. Hay una de las cosas que siempre en el sector agro se ha demonizado, ¿no? Que es sobre todo lo relativo a que se utilizan más fitosanitarios de los que se debieran, ¿no? Se fumiga de modo preventivo y no debería ser así, ¿no? Pues existen tecnologías que te localizan la plaga, te avisan y solo pulverizan el fito en ese momento o en esa parte de la parcela, manteniendo todo el resto de la parcela limpia, ¿no? Entonces claro. hay un montón de tecnologías que estamos en el buen sentido condenados a ver en un periodo muy pequeño, muy corto de tiempo, ¿no, Adrián? Muchos avances. Sí, hay mucho interés en esto, que aparte de la preparación, los máster, que eso es fundamental si quieres realmente entender, también hay mucha lectura, ¿no? Yo hace poco leí un libro que era Digital Transformation de Thomas Sobel, que yo es el que recomiendo siempre porque se está muy enfocado en cómo los negocios, desde una perspectiva muy amplia, muy macro, no por negocio, ¿no? Hemos puesto ejemplos, explica la oportunidad competitiva que las empresas pueden tener si realmente cogen la ola a tiempo. Bueno, no, es sin duda. Sin duda, y es que, por suerte o por desgracia, los que tendemos, o yo comparto la visión que tiene Ciudadanos respecto de todo esto. Por suerte o por desgracia, vamos directos, Adrián, a un mundo hipercompetitivo, en el que cualquier mínima ventaja competitiva te va a hacer sobrevivir. Y la tecnología está claro que es una de ellas, o sea, no lo podemos para mí, es la que va a estar presente en el 90% de las cosas que hacemos. Totalmente, ya lo claro. Está. Mira, no soy. Por eso, totalmente. Estefanía, hacemos las últimas dos. Sí, bueno, Olivier comentaba respecto a lo que comentaste de o sea, las grandes empresas, las grandes empresas tecnológicas, sí, las gafan, que decía que las telecos también se están apuntando al mundo bancario. Por ejemplo, Orange tiene Orange Bank. Comentaba eso, Olivier. Y luego, por ejemplo, vamos a pasar a otro tema que también está un poco relacionado con lo bancario, sobre todo ahora. Gabriel Torrente decía que le gustaría saber en qué punto está el tema de blockchain, smart contract, si se trabaja en un marco común europeo o, por el contrario, todavía está en pañales esta tecnología. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta, Gabriel. Está en pañales. Pero, donde yo por lo menos estoy centrándome mucho en blockchain es en conseguir utilizarlo, y de hecho estuve el otro día reunido con un emprendedor que tiene una startup, que de hecho Telefónica en su incubadora de startups le ha metido mucho dinero, que está desarrollando, utilizando blockchain
para el intercambio de, por ejemplo, documentos técnico-jurídicos sin un peritaje previo. Es decir, que el blockchain te permita, y eso, por ejemplo, el que yo estoy en la Comisión de Estudios Jurídicos, yo estoy intentando que la armonización de los elementos jurídicos o sentencias o contenciosos de cualquier tipo entre los Estados miembros se pueda evitar todos esos intermediarios, filtrajes, peritajes, traducciones, interpretaciones jurídicas, que al final lo que hacen es atrasar y que no consigamos una verdadera armonización. Si una empresa o una pyme o unos padres, por ponerte un ejemplo más, que tienen un problema de paternidad y uno es polaco y el otro es español, pues hay un problemón de intermediación con ese tipo de documentos tremendo y eso el blockchain lo puede solucionar. Y es lo que estamos en ese sentido utilizando. Pero es cierto que te diré que es de las tecnologías que vienen que mencioné al principio, 5G, Internet of Things, etcétera, no la he mencionado aposta, porque es la que todavía está menos detectada, digamos, o que todavía no se le da esa importancia que tal vez pueda tener. A nosotros nos pasa, tenemos un campus internacional de blockchain, nos puede hacernos publicidad y tenemos grupos de 10, 15 alumnos porque es muy difícil, es una tecnología que va muy del modo de la burbuja. Explotó la burbuja, estuvo muy de moda, pero realmente tecnológicamente no deja de ser, entre comillas, una nueva manera, un protocolo de Internet en el que la información es fiable porque está comprobada en varios, se comprueban bloques y es inmutable. Y claro, el hecho, para cerrar, me va a solucionar una pregunta, una gran duda que tengo yo personal. Adrián, el blockchain tiene una característica intrínseca que es que la información que existe en una blockchain es estable e inmutable. Es decir, no se puede borrar. ¿Cómo choca eso con la ley de derecho al olvido? Con, ¿sabes? Pero es que depende para qué lo uses, David. Por ejemplo, yo lo de blockchain, claro, con mis conocimientos muy limitados, yo creo que es una herramienta muy positiva para la administración pública de distintas comunidades o países. No solo con los documentos que te he dicho. Digamos ahora, títulos universitarios. Exacto. Esa es la que... mis títulos universitarios son americanos e ingleses. Entonces yo, para cuando tuve que hacer aquí en España, que traer que era graduado y tal, o sea, la virgen. Y eso con blockchain, con una herramienta definida y que con compartir las... Tú sabes mucho más de esto que yo, David, pues eso, los elementos que tiene que tener sí. para ser fiable. Es que justo la pregunta iba por ahí. La gente se empeñó en utilizar el blockchain para todo, como el protocolo IPv4, IPv6, lo que regula la red, ¿no? No deja de ser una arquitectura de red en la que la información, todo lo que pasa se registra, ¿no? Y claro, todos los especialistas decían, joder, claro, pero si todo se registra y no podemos borrar nada, ¿qué hacemos con el derecho al olvido? Si el blockchain se va a utilizar para las transacciones seguras bancarias, en cuanto esté el 5G desplegado, las grandes transacciones se pueden hacer a través de tecnología blockchain de una forma muy, muy rápida. Lo que tú dices, una universidad tiene su plataforma blockchain, tú tienes tu token de tu título y tu token está validado por una plataforma externa. En Agro 4.0 lo utilizamos muchísimo en temas de trazabilidad, de cuándo sale el producto de la tierra, cuando se planta, cuando se recoge, en qué condiciones, en qué camión va, hasta dónde llega. En el tema vitivinícola también pasa, la trazabilidad de las botellas. Justo hablamos también en el sector primario, la importancia, justo, claro. Las inspecciones, pues para mí eso es donde más cabida tendría y donde yo creo que realmente hay futuro. Y este emprendedor que te comentó tenía, vamos, yo le compraba el asunto porque es fundamental, porque hay un problemón con eso tremendo. Y al final esto lo que consigues es una cosa que te puedes durar 9 meses, gasto brutal de distintos abogados, lo haces al minuto. Pero yo creo que irá por ahí. Yo creo que irá por ahí. Yo creo que también, que va a quedar como una tecnología complementaria a todas las demás, para lo que sea transacciones. La administración pública, contratos, etcétera. Licitaciones incluso te puede valer también. No, sin duda, claro, todo lo que nos asegure la veracidad de un documento en cualquier procedimiento. Pues Adrián, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte. Yo quería comentar una cosita, que por ejemplo han escrito en el chat que Gabriel Torrente dice que está trabajando en un proyecto en el sector marítimo y que blockchain es el principal problema con el que se están encontrando. Claro. Sí, pero es que al final es eso, son tecnologías emergentes, como decía Adrián, está clarísimo cuáles son las ventajas y las ventajas es que es verdad que va a ser una tecnología es una tecnología muy fiable
por la arquitectura distribuida que tiene y la seguridad que tiene en su arquitectura, pero hay que encontrar aquellos ámbitos de aplicabilidad real para sacarle partido. Comenta Adrián, administración pública, control documental, sentencias, auditorías, no sé, hay un montón de cosas que son mucho más fáciles si se utiliza una tecnología de estas características. Se nos queda corto, Adrián, todo lo que charlaríamos, así Bueno, que ya haremos seguro que podríamos hacer un monográfico de cada frase, de cada diapo que has utilizado, porque te agradecemos un montón en la capacidad de síntesis, porque sabíamos que era muy, muy complicado afinar para el público interesado en formarse en el sector tecnológico, pero creo que tanto para las personas que lo han visto en directo como para todas las que lo ven grabado a posteriori, a las que aprovechamos a saludar cuando lleguéis a este punto, creo que ha sido muy, muy instructivo y muy nutritivo para todos. Así que en ENIT tienes una nueva familia para lo que necesites. Aquí estamos para ayudar a todos los que estáis al frente de la construcción del futuro, o los que por lo menos estáis diciendo cómo tiene que ser, o cómo va a ser, o cómo va a estar regulado, ¿vale? Y a mí me gusta decir que la comisión que tú diriges es la comisión que se está encargando de construir ese futuro que vamos a acabar disfrutando todos los demás, ¿no? Así que viendo que está en tus manos estamos más tranquilos. Pues muchas gracias, De tu David, equipo, que Estefanía. sé que sois muchos. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Ha sido un auténtico placer y seguro que volveremos a encontrarnos. Pero gracias. Seguro que sí, Adrián. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Que vaya muy bien. Y a todos los que habéis estado, muchísimas gracias.